Se conoció como futurismo a una de las muchas corrientes artísticas que compusieron las vanguardias europeas del siglo XX. El futurismo se ofrecía como un movimiento actual, feroz y agresivo, y aunque su eje principal tenía que ver con la literatura, tuvo una importante repercusión en la pintura. Se originó por primera vez en la joven Italia en el siglo XX, específicamente en el año 1909, de la mano de Marinetti. Luego se desplazó hasta el territorio ruso, que continuó con el movimiento dentro de su nación. Durante la Segunda Revolución Industrial, Italia había renacido con su modernidad tecnológica en muchas de sus zonas centrales, lo que llevó a la fascinación de los intelectuales artistas y a los miembros de la gran nación italiana. Empezaba a mejorar, duró poco, porque a pesar de querer estar dentro del bando ganador, no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta de que estaban completamente equivocados, por lo que decidieron cambiar de equipo, pero incluso así perdieron parte de su territorio y cayeron en una crisis sin retorno. Eso llevó a que los ciudadanos de la nación ensuciaran su pensamiento de ira y rabia en contra de todos aquellos extranjeros, pero sobre todo con una fuerte y creciente violencia militar. Con su odio inundado en el territorio italiano, Benito Mussolini llegó al poder luego de la inédita marcha sobre Roma, en la que sus seguidores ideológicos, vestidos de camisas negras, proclamaran sus intenciones de derrocar al régimen. Este odio y violencia se mezclaron con la ya idea del futurismo, para así afianzar sus ideales y perfeccionar el movimiento artístico, uno violento, veloz y sin mirar al pasado ambiguo del arte. El hombre que comenzó este movimiento artístico escribió 11 puntos citando lo siguiente. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El valor, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. Hasta hoy la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la felicidad. Nosotros queremos cantar al hombre que sujeta el volante, cuya asta ideal atraviesa la Tierra. Ella también lanzada a la carrera, en circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se prodigue con ardor, con lujo y con magnificencia. Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga carácter agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, para obligarlas a arrodillarse ante el hombre. El tiempo y el espacio murieron ayer. Nosotros ya vivimos en lo absoluto, pues hemos creado ya la eterna velocidad omnipresente. Nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista y utilitaria. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo. Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos, los vapores aventureros que asfaltean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho. Como dije anteriormente, este movimiento se afianzó de la ira, la violencia y la rabia de un pueblo perdido en la miseria que ante sus ojos fue un injusto castigo, y que alcanzó un máximo en medio de los ideales fascistas, por lo cuales este ismo tiene grandes rasgos misóginos, militares y oxidados. El rechazo a la tradición estética del siglo XIX fue un elemento común de todos los movimientos de vanguardia, incluido el futurismo.
Aquella generación estaba cansada de la estandarización del arte y captaba que el mundo había cambiado. El arte debía cambiar también. El futurismo se gestó en las postrimerías de una generación asignada por la Segunda Revolución Industrial, en la que el conocimiento científico y la tecnología eran responsables de la profunda transformación. Había quienes veían esto con desconfianza, pero los futuristas veían el augurio de un tiempo glorioso dominado por la máquina. El tiempo ocupa un papel protagónico en el arte futurista. No puede ser de otro modo si el movimiento funda su nombre en la dialéctica del tiempo. Asumir como nombre del término futurismo implica una reflexión respecto del pasado y del presente. Sin embargo, no queda claro si la mirada del futurismo estaba en el porvenir o en una toma de posición respecto del pasado. El futurismo se identificó con el nacionalismo extremo, de ahí que lo consideraran años más tarde como un antecedente del fascismo. Sus escritores y artistas se convirtieron en promotores abiertos del militarismo y de la guerra, al punto de que muchos se enlistaron en la Primera Guerra Mundial. La mayoría murió en el frente de batalla, otros fueron gravemente heridos. Esto precipitó el fin del movimiento, aunque no de la estética. La máquina significaba para los futuristas movimiento, revolución en su sentido técnico y social a la vez. Por esto pretendieron interpretar el movimiento y la velocidad en la obra artística, en la materia o en la palabra. Lo mismo ocurría con la energía y la expresión de la fuerza. El objetivo era captar la forma de la velocidad descrita en el espacio, el ritmo y la vitalidad. Angulosidad frecuente. Uso de la técnica de exposición fotográfica múltiple. Secuencia de imágenes sucesivas en un segundo que al superponerse generan la percepción del desplazamiento. Color vibrante y energético en la pintura. Descomposición geométrica. Cruzamiento de diferentes planos en un plano único. Principio de líneas de fuerza, que favorecía la interrelación y función entre los objetos y su entorno. Los escritores de la corriente del futurismo literario abordaban en sus obras las características urbanas y modernistas de su época. También crearon medios de difusión alternativos, entre los que destacaban las tardes futuristas, los eventos de medios mixtos y el uso de folletos de manifiesto, poemas de cartel y revistas que contenían una mezcla de literatura, pintura y pronunciamientos teóricos. Los escritores futuristas iban más allá de la mera intención de plasmar las características de la época. Pretendían desarrollar el lenguaje apropiado para expresar la velocidad y la crueldad propia de los comienzos del siglo XX. El primero es una pieza de arte de Giacomo Balla, llamado La chica corriendo en el balcón. Se puede ver en ella varias de las características mencionadas anteriormente. Incluso se conoce a esta pintura como la primera obra artística del futurismo. Esta obra literaria es de un autor ruso llamado Vladimir Mayakovsky, llamada La nube en pantalones. Este autor es un escritor muy reconocido entre los autores futuristas. Otro ejemplo de obra de este hombre es About That. Esta es una escultura de una también reconocida artista futurista, quien llamó a esta pieza de arte la escultura futurista. Esta fue la primera escultura del movimiento del que se tiene registro, y muestra en ella muchas de las características de este. Sin dejar de lado la música, quien se diferencia de la literatura, la pintura y la escultura, porque más que algo visual es la violencia de los sonidos lo que la caracteriza. Su primer vistazo fue por Luigi Russolo, en su libro El arte de los ruidos. Y ya conociendo esta nueva rama del futurismo, vamos a mencionar a las 6 familias de ruido según Luigi Russolo. Las 6 familias de ruido de Russolo son tonos, estrépitos, explosiones, etc., silbidos y siseos, murmullos, gorgoteos y susurros,
estridores y crepitaciones, sonidos obtenidos por percusión sobre metales, maderas, pieles y piedras, voces de animales y de hombres, gritos, gemidos y risas.